Perfecto. Vamos a hacer nuestra oración para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Bendito Padre, venimos delante de ti para agradecerte todo lo que en este día hemos recibido, para agradecer el trabajo, por agradecer que nos diste esas fuerzas para llegar hasta este momento en que nos sentamos a estudiar, escuchar de tus palabras, las palabras que tú mencionaste, las letras en rojo. Es un deleite después de todo el desastre de la ciudad, del tráfico, del trabajo, del estrés, sentarnos aquí a tus pies a estudiar tu palabra. Es un gran gozo y gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que me das de compartir el día de hoy. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, los que van a escuchar después de esto, sus familias, por Joseph, por Abril, que tuvimos una hermosa convivencia el sábado pasado, por Erika, por toda la familia Terrazas que también ahí estuvimos, por Chava, por Gretel y por cada uno de los moderadores de Descubre la Biblia. Te doy gracias, precioso Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, papito lindo, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén y amén. Ya se me está moviendo acá la presentación. Y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Es Mateo 5:21. Mateo 5:21. Y el versículo. Hermano Freisy, ¿nos puede ayudar con la lectura de Mateo 5:21 al versículo 26, por favor? Si puede, por ahí, por favorcito. Usted que tiene voz de trompeta. Parece que le dio miedo a nuestro hermano Freisy. Vamos a darle lectura. Es Mateo 5:21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el, el último cuadrante. Entonces, vamos a continuar. El título del día de hoy es Jesús y la ira. Es Jesús y la ira. Y continuamos con nuestra serie de las letras rojas. Y vamos a dar inicio. Entonces, tal se encuentra en muchas de las ediciones de la Biblia, ya muchos sabemos, las letras en rojo de las palabras que dijo Yeshua, las palabras del verbo que se hizo carne. Y, y en ese sentido, el tema Yeshua y la ira, veremos cómo aplicar la ley. En el estudio pasado, pues ya vimos que si somos como niños recién nacidos que anhelamos la leche espiritual no adulterada, si leemos
lo que dice los versículos del 17 al 20 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, conforme fue dicho hace 2000 años a los discípulos, podemos estar 100% convencidos de que la ley, la Torá, sigue vigente, es vigente, que Yeshua no vino a cancelarla, sino que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Así que quedó totalmente establecido que la Torá sigue vigente. Quedó totalmente establecido que la Torá sigue vigente, ¿ok? Y esto no es para que sus discípulos se queden todos desanimados, ¿no? Con la actitud del ya ni modo que veíamos en el estudio pasado, pensando y diciendo que qué bueno que ya Cristo cumplió toda la ley por mí, qué bueno porque ya es imposible que la cumplamos, así como dicen muchos, ¿no? Si los escribas, si los fariseos no la pudieron cumplir, pues mucho menos nosotros. Sí, se acordarán, ¿no? De todo lo que vimos, lo que hacían estos personajes, pues que si ellos no podían, pues mucho menos nosotros. Entonces, eso es un categórico no. No es para producir una actitud de falsa humildad o una actitud de mediocridad, ¿sí? No es para eso, no es para eso. Es una actitud de observar la ley, la Torá, mejor que los escribas y los fariseos, ¿sí? Es posible guardar la ley mejor que los escribas y los fariseos. ¿Ustedes creen que sea posible guardar la ley mejor que los escribas y fariseos? Pues claro que sí, ya que el problema de los escribas y de los fariseos y solo de algunos, solo de algunos, es decir, que se está refiriendo Yeshua en su época y que es el mismo problema que sucede en todas las épocas. ¿Sí? Esto no era una situación exclusiva de los escribas y los fariseos de aquella época, sino que sigue sucediendo aún en la actualidad. ¿Sí? Sigue sucediendo aún en la actualidad. Esto tiene que ver con aquellos que conocen mucho la escritura, que conocen mucho de lo que está escrito, pero no lo ponen en práctica. No lo viven, pues. Por eso es que Yeshua les está diciendo a sus discípulos que ellos tenían que ser mejores que de los que saben. ¿Sí? Lo dicen, pero no lo hacen. Lo dicen, pero no lo hacen. Lo que se expresó en Mateo capítulo 23 con los escribas y fariseos que eran hipócritas, refiriéndose a que atan cargas pesadas que ni ellos mismos no lo hacen, que ellos mismos no están dispuestos a mover estas cargas que estaban poniendo sobre los demás. ¿Sí? Ellos estaban poniendo cargas sobre los demás que ni ellos estaban dispuestos a llevar. Eso es increíble, ¿no? Entonces, sí es posible mejor guardar la Torá, la ley, mejor que los escribas y los fariseos, claro que sí. Entonces, esa es la actitud de Yeshua, nos está exhortando como discípulos de él, ¿sí? A poner sus mandamientos, sus palabras por obra. No solo decir de labios, sino obedecerle, sino hacer adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Así que no es que la Torá sea imposible. Está escrito que la Torá no está en los cielos, dice, ¿no? La Torá no está al otro lado del mar.
para que digamos, ¿quién la podrá traer? Eso es justamente lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Sí, y este texto es muy utilizado en las iglesias cristianas al final del servicio para invitar a las personas a aceptar a Cristo en su corazón. Cuando se hace el llamado, el famoso llamado al altar, convocando a la gente que llega por primera vez, ¿no? Y les dicen que los llaman adelante. ¿Quién viene por primera vez? Alce la mano. Si quiere recibir a Cristo, venga al altar. Y hay un ambiente ahí con música bajita y empiezan a orar. Y este es uno de los textos que más se cita, ¿no? En ese momento. Estamos en Romanos 10, capítulo 6. Romanos 10, capítulo 6 al 10. Lo voy a volver a repetir, Romanos 6, perdón, 10, versículo 6 al 10. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, sin duda, usted y yo alguna vez declaramos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, basados en estos versículos, diciendo que acerca de nosotros estaba la palabra, ¿no? En nuestra boca y en nuestro corazón. Y este texto que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Sí? Es algo literal que cita el apóstol Pablo en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 dice, vamos hasta el 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga, nos los haga oír a fin de que cumplamos? 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. ¿Sí se dan cuenta lo que dice Deuteronomio? Luego dice en el 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que hoy ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué nos está diciendo Moisés? Que el mandamiento no es difícil, que solo tenemos que obedecer. Haz lo que está escrito, cumple lo que está escrito, solamente ten disposición de hacer lo que está escrito y eso es todo.
Y eso es exactamente lo que está expresando el apóstol Pablo, ¿sí? Con respecto a la decisión de seguir a Cristo. Si Cristo es tu Señor, entendiendo que es tu autoridad y que Él te dice que es lo que y lo que Él nos dice lo que tenemos que obedecer, que nos dice cuáles son las reglas que hay que seguir, y si Jesús es Cristo y es tu Señor, si tú le confiesas como tu Señor, si tú le dices a partir de hoy, voy a vivir de acuerdo a tus mandamientos, pues entonces, si lo hacemos, seremos salvos, ¿sí? Así que la salvación consiste en hacer a Yeshua, a Jesús, el Señor de nuestra vida, al que le vamos a obedecer. Y le vamos a obedecer al pie de la letra lo que Él nos manda, ¿sí? En el estudio pasado vimos que lo que está diciendo Yeshua, Jesús, que obedezcamos, es justamente la ley, la Torá de Moisés. ¿Qué dijo? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, ¿sí? Cúmplanlo. Aún estos mandamientos muy pequeños superen a los escribas y fariseos en su justicia. Eso es lo que nos está diciendo. Y la pregunta es, ¿se puede superar a los escribas y a los fariseos? Claro que sí. Ellos dicen y no hacen. Hay mucha hipocresía en ellos. En la religión hay mucha hipocresía. Entonces, Yeshua nos dice que como discípulos de él, no seamos como ellos. ¿Sí? Es lo que está diciendo Yeshua, Jesús. No seas como los escribas y los fariseos y deja la religión, deja la hipocresía y solo cumple lo que está escrito. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo obedecemos? Ya entendí que tú, Yeshua, Jesús, eres mi Salvador, que eres mi Señor. Así que voy a obedecer lo que tú me digas. ¿Cómo quieres que te obedezca? ¿Cómo puedo poner en práctica los mandamientos? ¿Sí? Hay que decirle cómo aplicarlos, cómo cumplirlos. Entonces, aquí viene lo primero. Fíjense, qué curioso perdón, que empieza por uno de los mandamientos que la mayoría creemos no haber fallado. Sí, la típica pregunta que se dice y hay por ahí, tal vez usted los repartió cuando estaba en la iglesia cristiana, unos libritos que decían, unos trípticos, había unos trípticos que decía, si hoy mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿No? ¿Al cielo, al infierno? Y y yo recuerdo que ese folletito que nos decían que fuéramos a repartir, y esa pregunta, ¿no? Si hoy murieras, ¿crees que te irías al cielo? Ujú. Entonces, considerando la doctrina de ir al cielo, la respuesta típica de mucha gente, pues sería que sí irían al cielo, porque
una vez me dijo, ¿no? Quizás yo sí iría al cielo, una persona que quizás yo sí iría al cielo. Y cuando uno pregunta por qué, porque dicen que han tratado de hacerlo mejor, que han tratado de echarle ganas a la vida, que no han sido tan malos como otros. Yo no he matado a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es de las típicas respuestas. Yo no he matado a nadie. Entonces, ¿en base a qué se dice yo no he matado a nadie? En base al mandamiento que dice no matarás, ¿sí? Que es justamente el mandamiento que hoy Yeshua nos va a enseñar a interpretar, ¿sí? Que el maestro nos va a enseñar a aplicar. Así que vamos a ver si realmente no hemos matado a nadie físicamente y ya cumplimos, ¿sí? Vamos a ver si eso es exactamente lo que el autor de la Torá, de la ley, lo que el juez de toda la tierra, lo que aquel que ha de venir a establecer su reino a este mundo y a dirigir a este mundo a través de estas mismas leyes eternas, a ver si eso es lo que él tuvo en mente al inspirar este mandamiento. ¿Cuál? De no matarás. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el 22 comienza diciendo, pero yo os digo, pero yo os digo. Así es que esta manera de traducir en español ha generado bastante confusión. Cuando hablamos del tema en el estudio pasado acerca de este teléfono descompuesto, sí, que se ha transmitido a lo largo de los siglos, de que Jesús vino a traer una ley incluso superior a la de Moisés y que ahora viene la ley de Cristo, ¿sí? Así que hablamos bastante ya de este tema y en el estudio pasado y aclaramos que de ninguna manera eso es lo que los discípulos entendieron, ¿no? No es lo que Jesús, Yeshua les estaba transmitiendo a sus discípulos, sino que lo que Yeshua, lo que Jesús dijo fue, este es el mandamiento que se ha estado transmitiendo a los antiguos, no matarás. Sí, Yeshua les está diciendo a aquellos que ya lo saben, ¿no? Que ya desde la antigüedad ellos ya sabían, así que adicionalmente, perdón, que ellos ya sabían, los discípulos, o sea, su audiencia, pues, ellos ya sabían y conocían este mandamiento, ¿sí? Entonces, adicionalmente para este texto, nuestro querido Joseph utilizó bueno, utilizamos la Reina Valera 1960 y utilizamos también el Mateo de Shentop, que es un texto en hebreo del Evangelio de Mateo, sí, que es desde la antigüedad. Y yo uso una que se llama, permítame tantito, mi traducción se llama, bueno, aquí tengo el Shem Tov, a ver si, a ver, ahí está, el Shem Tov. Y yo uso una versión que se llama hebraica, acá la tengo, a ver si se mira un poquito. Entonces, se sabe que uno de los manuscritos de los primeros creyentes de judíos en Yeshua, era el Shem Tov, parte de, mantuvieron siempre
se dice, ¿no? Siempre de manera muy, muy celosa, y en especial el Evangelio de Mateo, ¿no? En el idioma hebreo, ¿sí? Ya que el Evangelio de Mateo fue dirigido muy especialmente a la casa del sur, a la casa de Judá, donde se les presenta a Yeshua como el león de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso es que el manuscrito en hebreo de Mateo siempre se mantuvo y aún hasta nuestros días ha llegado, eh, y hay maneras, ¿no? De conseguirlo. Me supongo que muchos de los que estamos aquí ya tenemos el Shem Top por lo del curso básico. eh, Me imagino, ¿no? Y lo han traducido del español al inglés en muchos idiomas, ¿no? El Evangelio de Mateo en hebreo, el Shem Tov, significa buen nombre. Y también, bueno, ahí en el chat interno les voy a dejar la versión esta la otra versión que yo uso para que le echen ahí una leidita, porque aparte de lo que viene está fuertísimo, entonces eh, no me, ¿cómo? No me comprometo a decir lo que dice aquí, pero en el chat interno se los envío. Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando, ¿no? El Shem Tov principalmente. Y se va a estar usando este manuscrito para aclarar ciertos detalles, ¿no? Que la traducción al español, pues a veces no ayuda y no se nota, ¿no? Y que es inclusive pues una verdadera lástima, pues, porque hay veces que sí definitivamente cambia bastante lo que se dice en hebreo, ¿no? Como les explicaba la vez pasada que cualquier cosita que le movamos al hebreo cambia el significado y entonces ya no es mi interpretación, perdón, ya no es la inspiración del Eterno, ya es mi interpretación y es ahí donde se descompone todo, ¿no? Entonces, lo que se está hablando en español, entonces cambia bastante ahí, ¿no? Y hay que ser bien cuidadosos para hacerlo, ¿no? Permítame tantito. Entonces, vamos a ver si tiene más lógica el manuscrito en hebreo y si tiene armonía con todas las escrituras, ¿no? Y déjenme decirles que definitivamente, pues así es. Yo me inclino mucho más y no por ello, quiero descartar los escritos del Nuevo Testamento en griego, sí, los cuales son muy valiosos y que son los principales, ¿no? Y yo de ninguna manera desacredito, ¿no? Que el Nuevo Testamento sea transmitido en el griego. Además, de alguna manera, el Eterno lo permitió así, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para criticar el, el, el griego? Y incluso también ahí, cuando tengo alguna duda, también voy al griego, ahí a ver qué es lo que dice, qué es lo que se está tratando de transmitir, ¿no? Entonces, no critico todos los manuscritos que hay en griego, ¿no? Lo que sí considero que es sabio es ser diligentes en el estudio de las escrituras y tratar de comparar con la mayor cantidad de manuscritos posibles, ¿no? Tratar de ser diligentes y actualmente, gracias al Eterno, tenemos muchísimas herramientas, ¿sí? A través de Internet, ¿no? Incluso hay unas que son gratuitas. Por ejemplo, donde yo eh, consulto el griego, es un sitio muy bonito y es gratuito, ¿no? Entonces, pues tenemos todas las herramientas para ser diligentes, ¿no? En cuanto al estudio de la palabra. Entonces,
Mateo de Shentop en hebreo. Y también por ahí existe una versión en arameo del Nuevo Testamento. También hay una traducción con el que se llama la Peshita, la famosa Peshita, que está en arameo y también la podemos conseguir. Esa sí no sé si esté en internet, pero también la Peshita se puede conseguir, ¿no? Entonces, la idea es comparar la mayor cantidad de posibles que hay de manuscritos, ¿no? Y así podemos llegar con mayor certeza de lo que se dijo, ¿no? Hace casi, pues ya 2000 años, un poquito más. Así que en este caso, en este mandamiento y la manera que lo vamos a interpretar, o que lo va a interpretar Yeshua en este caso, es muy importante lo que dice el texto en hebreo, porque dice así, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, sí, aquí, hasta aquí no está cambiando nada, ¿no? Solo está diciendo, yo os digo. ¿Qué implica? ¿Qué implica yo os digo? Sí, que Yeshua, que Jesús tiene la autoridad para decirles de una manera contundente las cosas. Ojo, no que esté estableciendo otra ley, otra Torah, no, porque muchos piensan que dicen, escucharon que se dijo allá en el monte Sinaí, no matarás, pero ya, ahora yo lo digo. No, así no son las cosas. ¿Sí? Lo que nos está diciendo que Yeshua tiene la autoridad para decirnos de una manera contundente las cosas. Es decir, la manera de interpretar la ley, la Torá, los mandamientos. A lo largo de la historia del pueblo de judío, siempre ha basado en opiniones, siempre se ha basado en opiniones. De hecho, toda la tradición oral, la cual ya todos conocemos, todo lo que se conoce como la Torá oral en el judaísmo es un conjunto de discusiones, ¿sí? Es un conjunto de debates, de comentarios respecto a la Torá, a la ley, de cómo guardar los mandamientos, respecto de cómo obedecer los mandamientos de la Torá. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Porque lo más complejo en el tema de la Torá de Moisés es cómo guardarla, cómo aplicarla. Por ejemplo, dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. No harás en ella ninguna obra, ningún trabajo. ¿Sí? Eso es lo que dice la escritura. Ahora viene el momento de definir qué es trabajo, qué implica trabajar, qué significa acuérdate para santificarlo, qué significa eso, cómo lo puedo guardar, de qué manera se transgrede, etcétera. Entonces eso ha conllevado siglos y siglos de interpretaciones de los rabinos para ver cómo se guarda cada uno de los mandamientos de la Torá, de la ley de Moisés, y es en ese terreno en el que se entra al interpretar la ley, ¿sí? Los escribas, los fariseos, era justamente a lo que se dedicaban.
Los escribas y los fariseos se dedicaban a tratar de interpretar lo que significaba un mandamiento. De manera que cuando Yeshua dice, oyeron que fue dicho, mas yo os digo, no significa que está cambiando nada. Simplemente está diciendo que él les iba a dar la interpretación definitiva. ¿Sí? Y es eso, perdón, y eso es lo que esperaban los líderes del pueblo de Israel. Y lo siguen esperando hasta la fecha. Ya que hasta el día de hoy, esa es la función de ¿quién? Del Mesías, ¿no? Del hijo de David. La función del rey de Israel será venir a dar la interpretación y aplicar la ley de Moisés de una manera definitiva. Hacer que se establezca la ley en el pueblo de Israel y en todas las naciones. Sí, que todas las naciones vivan bajo la dinastía de David. Sí, ese es el propósito del Mesías. Por eso es tan absurdo y también blasfemo decir que el rey de Israel vino a quitar la ley. Perdón, es que ando un poquito de la garganta. Por eso es delicado decir, ¿no? Que el rey de Israel vino a quitar la ley. Decir que el hijo de David vino a decir que ya no había que obedecer la ley de Moisés, eso es totalmente contradictorio y absurdo. Eso es ir en contra de las palabras de su padre David, ¿no? Porque David, un hombre conforme al corazón del Eterno, ¿sí? Vemos en el Salmo 119, que es el más largo, ¿no? De todos. Y David no hace otra cosa más que exaltar la Torá de Moisés, la ley de Moisés. ¿Sí? Diciendo que sus mandamientos son como la miel que destila del panal. Entonces sería absurdo e imposible pensar que su hijo, el que va a establecer su trono, quien va a fundar su dinastía para siempre, va a quitar la ley y poner otra. Bueno, ese no es el tema, pero lo que está diciendo Yeshua es que él viene a dar la interpretación definitiva. ¿Sí? Que viene a enseñarnos cómo obedece cada uno de los mandamientos, cómo se obedece cada uno de los mandamientos. De modo que vamos a empezar por aquel que todos confiamos, que todos decimos, pues yo no, ¿verdad? Vamos a comenzar por el mandamiento que todos pensamos que no hemos transgredido, o por lo menos lo que el Eterno nos ha librado de cometer un acto de homicidio al matar a alguien físicamente, ¿no? El mandamiento de no matarás, ¿sí? Aquí vamos a comprobar si somos tan buenos como pensábamos al decir que no hemos matado a nadie. Vamos a ver si es así como se interpreta este mandamiento. Sí, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21, y en lo que lo buscan, déjenme dar otro trago aquí a mi agüita. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice,
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, de acuerdo al Mateo de Shem Tov, cambia bastante de cómo se traduce al español, porque en español dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo voy a volver a repetir para beneficio de los que se me están durmiendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí lo que está diciendo según la traducción al español es que si tú te enojas, eres culpable de juicio. En otras palabras, como que ya eres culpable de transgredir el mandamiento de no matarás. ¿Sí? Así que ya transgrediste el mandamiento de no matarás. Si te enojas contra tu hermano. Pero si lo leemos así en español, entonces obviamente ya todos estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos hemos enojado? ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar enojarnos? Eso es muy difícil. Sin embargo, también es un poco extraño que diga que no te enojes. Si el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pablo no habla de la prohibición para enojarte. Es decir, que te está asumiendo que te vas a enojar, que me voy a enojar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El apóstol Pablo está asumiendo que nos vamos a enojar. ¿Sí? Y les aseguro que Yeshua asume que sus discípulos se van a enojar. Entonces, ¿será que se está refiriendo que si te enojas, ya eres culpable de juicio? ¿Acaso Yeshua no se enojó cuando entró al templo y volteó las mesas de los cambistas y manifestó un celo y un enojo por lo que estaba sucediendo ahí? ¿Sí? Hay muchos pasajes donde se manifiesta la ira del Eterno, la ira de Dios. Entonces, si Dios busca que tengamos su naturaleza, ¿sí? Si Dios, si Dios busca que seamos a su imagen, que seamos a su semejanza, y si se llena de ira por aquellos que transgreden, ¿cómo es que nos dice a nosotros que no nos enojemos? ¿Cómo es que nos dice a nosotros que no nos enojemos? ¿Mm? Ya para hacer, Entonces, ahí voy. Entonces, entonces, esa es una de las situaciones en donde es importante comparar diferentes traducciones, comparar la mayor cantidad de traducciones, porque finalmente estamos leyendo una traducción, ¿sí? Y es importante que estemos conscientes de que cuando estemos leyendo la Biblia, en español, en inglés, en otro idioma, que no sea el hebreo, estamos leyendo una traducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando
un pasaje está un poquito complicado o como que no armoniza con con los otros de la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que examinarlo en otros textos, ¿no? Y es aquí donde les comparto lo que dice el hebreo de Shem Tov y que tiene mucho más lógica y mucha más armonía con lo que dice el resto del pasaje, con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Mateo, Shem Tov dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no dice eso, sino que dice, pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo, prójimo, vecino o la persona cercana, cualquiera que lo provoque a ira será culpable de juicio. Lo voy a volver a repetir. Pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo, prójimo, vecino, la persona cercana, cualquiera que lo provoque a ira será culpable de juicio. ¿Sí? Esto significa que el pecado no está en enojarse, sino en qué. A ver si ya me entendieron. En base a esto, ¿en qué está el pecado? En provocar. Exactamente, en hacer enojar. ¿Sí? Es en ese sentido que está en el texto hebreo, en el cual yo creo que en este caso, ¿sí? Mucho más es de lo que se está tratando. Y ya para terminar el día de hoy, vamos a leer Mateo 5:21. De manera como se tendría que leer, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo será culpable de juicio. En pocas palabras, ¿qué? Lo mataste. Sí, lo voy a volver a repetir. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que lo provoque a ir a su amigo será culpable de juicio. Lo mataste. Entonces, tiene bastante armonía, ¿no? Y bastante lógica eso. ¿Por qué? ¿Será posible que al provocar a ir a alguien es atentar contra su vida? ¿Será que si usted y yo atentamos contra la vida de alguien, si lo hacemos enojar, estamos atentando contra su vida? Es algo lógico, ¿no? Se ha comparado a nivel médico que la tensión, la ansiedad, el enojo, la ira provoca enfermedad, daños a la salud, incluso la muerte. Claro que sí. Entonces ahora sí tiene toda la lógica del mundo. Cualquiera que provoque a ira, cualquiera que ahora, perdón, que haga enojar a otra persona, estás atentando contra su vida.
está siendo culpable de juicio porque tenemos la posibilidad de matarlo si lo estamos provocando a ira. Mateo 5:22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Sí? Lo que significa que esto es algo bastante serio, ¿no? No lo estás haciendo enojar. Perdón, prácticamente el pecado es ese. Es un pecado estar provocando. Entonces, por Exactamente. estar provocando, me voy directamente al concilio con el, o sea, el Señor es el que me va a juzgar, allá es el Eterno, es el que me está sentenciando, ¿no? ¿Así? A eso vamos. Dice el 5:22, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, lo que significa que esto es algo bastante serio, ¿no? Y que no solo lo estamos haciendo enojar, sino que ya lo estamos menospreciando, ¿sí? No nos está importando su enojo, ¿sí? No nos está importando su sentir, lo menospreciamos, entonces somos culpables ante el concilio. Sí, y la respuesta a su pregunta la vamos a responder la semana que entra porque ya terminamos el estudio del día de hoy. ¿Ok? Así es que Ok, gracias. nos mantenemos atentos. Mi hermano Frey, ¿sí anda por ahí? Parece que ya ya se enojó. Estamos aquí, mi hermano. Bendiciones. ¿Puede ayudarnos en oración, mi hermano, para despedir? Vamos a Por hacerlo. favor. Adelante. Dice así. Amante Padre Celestial que mora en las alturas, te damos gracias por esta noche, por este estudio, Padre Celestial, que tú pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor. Que sea tú obrando en nuestra vida, que sea bendiciéndolo la familia de nuestro hermano Israel, que le siga dando sabiduría, Padre, para que nos siga enseñando, Señor. Ya que tú lo has puesto en nuestros caminos, Señor, con un propósito, Padre. Quizás sea el propósito de que aprendamos sobre la Torá y la Escritura, Padre, conforme a como es tu voluntad, Señor. Gracias por esta noche a todos los hermanos, bendícelos, Padre, que sigamos aprendiendo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Amén, amén. Permítame un tantito. Amén. Amén. Permítame tantito.